iglesia, bienvenidos en esta preciosa hora. Es un gozo y es una alegría estar contigo y poder juntos adorar a Dios. Yo espero que te estés agradecido por este día domingo, que es día del Señor, y vamos a celebrar su nombre. Señor Jesús, te adoramos, Rey de Reyes, te bendecimos, Dios, que no hay nadie como tú. Queremos venir ante ti con alabanzas, con regocijo, Señor. Te adoramos, eres digno. Dile conmigo así: tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Y es el desbordar tu libre corazón. Hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, oh gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, grande gloria, oh Dios. Sí, Señor, una vez más dilo: tu amor me enseña a danzar, a celebrar con corazón, y con danzas daremos gracias. Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar, dilo, de libre corazón. Hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria a Dios. Oh, sí, Jesús. Vamos a decírselo. Y es el desbordar de libre corazón. Hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Es el desbordar de libre corazón. Hoy te vemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, grande gloria, oh Dios. Señor Jesús, te adoramos. Bienvenido eres, Señor. Bienvenido eres en esta mañana. Bienvenido a tocar nuestros corazones, Rey de Reyes. Maravilloso Dios. Te damos la bienvenida, Dios. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido.
Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, gracia y amor, bienvenido a este lugar. Vamos. Y bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos honores a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos honores a tus pies. Bienvenido eres, Señor. Te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido en esta preciosa hora. Maravilloso Dios. Vino. Vamos a adorar al Señor con todo el corazón y vamos a decirle: Señor, gracias porque tú has ido a la cruz, porque tú fuiste un sacrificio vivo delante de Dios por amor a mí. Estoy maravillado contigo, Señor. Al mirar las estrellas me asombro. Tu creación cautiva mis ojos. Gloria llena la tierra y todo lo que hay. Puedes decirle: estoy maravillado. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar: eres santo. Eres santo. Díselo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria te asombra. Sigo temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo. Tanta gloria te asombra. Me asombras, tú nos asombras, Dios. Me asombras. Una vez más, dile: yo estoy maravillado. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está.
nos asombras, con maravillas nos asombras. Te adoramos, Dios, en el nombre de Jesús. Given life to show, Jesus, we live for your glory. From the rising sun to the still of night. Hola familia, hola iglesia, bienvenidos sean a Roca Firme. Estamos contentos y agradecidos por un día más en la casa del Señor. Sabes, han sido buenos tiempos, Dios ha sido bueno. Dios ha estado obrando en medio de toda esta pandemia, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo y atravesando. Dios no nos ha dejado. Y eso es motivo de gozo y eso es motivo de alegría para tú y yo reunirnos y adorar a Dios semana a semana. Así es que yo quiero animarte a que tú sigas buscando a Dios con todo el corazón. Quiero recordarte, ¿verdad?, que no hemos terminado nuestra carrera, que no hemos llegado a la meta y por lo tanto tú y yo no debemos bajar la guardia. Y es por esa razón que hemos orado y hemos buscado el rostro del Señor y Dios ha guiado nuestros corazones a hablar sobre una serie que hemos titulado Raíces Profundas. Por si tú quieres anotar, yo te animo a anotar, ¿verdad? Siempre es bueno anotar, siempre es bueno escribir. Le hemos titulado a esta serie Raíces Profundas. Y vamos a estar hablando de cómo tú y yo tenemos que ir a más en nuestro caminar con Dios, de cómo tú y yo tenemos que estar, ¿verdad?, cerca de Jesús, recibiendo de Él tanto revelación, consejo, dirección, porque el Señor Jesús dijo en la Biblia, separados de mí, nada pueden hacer. Así es que hoy le he llamado este mensaje plantados y fructíferos. Y la Biblia nos enseña que cuando tú y yo, ¿verdad?, buscamos a Dios con todo el corazón, cuando tú y yo seguimos el consejo de Dios, cuando tú y yo nos apartamos de la maldad, del pecado, dice la Biblia que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo y que su hoja no caen. Pero me encanta lo que agrega, y todo lo que hacen prosperará. Así es que plantados y fructíferos. Sabes, la vida cristiana es un constante caminar, es un constante aprender, es un constante dejarnos formar. Y lo más importante, siempre estar yendo hacia adelante. Recuerda que en la vida cristiana no podemos volver atrás, no podemos regresar a la vieja manera de vivir, ni podemos volver a los viejos hábitos, ni podemos volver a donde Dios nos sacó. Entonces tú y yo tenemos que siempre estar pensando en ir hacia adelante, en lo que Dios tiene preparado para nosotros, en cada buena promesa que Él ya ha hablado y que con su gracia, con su ayuda, veremos un cumplimiento. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es seguir yendo hacia adelante. Quiero leer un pasaje en Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo, y fíjate quién era el apóstol Pablo, un hombre lleno de revelación de Dios, un hombre lleno del conocimiento de Dios, un hombre apasionado por predicar el evangelio, un hombre, ¿verdad?, que había tenido encuentros personales con Cristo. Y él escribe esto en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, Pablo, con todo lo que él conocía de Dios, con toda la revelación que había en él, con tantas cartas que él estaba escribiendo a las diferentes iglesias, con una experiencia personal que él tenía tan profunda con Dios, él decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo: una cosa hago. Y es esto, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por eso es que te acabo de decir, tú y yo no podemos volver atrás. No podemos volver a nuestros viejos hábitos, no podemos volver a nuestras viejas costumbres, no podemos volver a las viejas mañas. No, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice: hay una meta por delante y yo quiero llegar allá, por lo tanto yo prosigo, me sigo esforzando, sigo caminando, sigo avanzando, sigo creyendo y sigo confiando. Entonces, tú y yo vamos a hablar en esta mañana de cómo tú y yo podemos estar plantados y ser fructíferos.
Y hay algunas cosas que te van a bendecir, que quiero hablar contigo, y es de cómo tú y yo podemos tener raíces profundas en nuestra relación con Dios. Recuerda que esta serie se llama Raíces Profundas y el mensaje se llama Plantados y Fructíferos. Y quiero decirte algo, nada que no esté plantado va a dar fruto. Y es que tú y yo tenemos que plantarnos, tú y yo tenemos que echar raíces. ¿Sabes? Es increíble porque hay un pasaje que nos habla de que tú y yo vamos a florecer y vamos a dar fruto, pero antes tenemos que estar plantados. Entonces, ¿cómo puedo yo, como hijo de Dios, tener raíces profundas? Tanto en mi relación con Dios, en mi relación con mi cónyuge, en mi relación con mis hijos, en el trabajo. Porque, ¿sabes? Una persona que no tenga raíces profundas en su relación con Dios, no tendrá raíces profundas en sus demás relaciones. Si tú y yo tenemos con Dios solamente una relación superficial, solamente por encima, y no echamos raíces, así será en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Quiero decirte una verdad, para que cualquier árbol pueda tener raíces, primero necesita estar plantado. Y cuando tú y yo plantamos un árbol, antes de crecer hacia el exterior, antes de crecer hacia arriba, antes de dar fruto, empieza a crecer hacia abajo. Y esas son las raíces. Por eso tú y yo no debemos desesperarnos, porque, digamos, llevo ya 1 año caminando con Dios, llevo 2, llevo quizá 3, y no hay fruto aún en mi vida, y no veo un cambio. Y la gente me dice que soy la misma persona. Tú y yo debemos confiar y creer esto. Estamos siendo plantados y antes de ir hacia arriba, tú y yo tenemos que crecer hacia abajo. Tú y yo tenemos que echar raíces, tú y yo tenemos que profundizar en la tierra. Entonces, antes de ir hacia arriba y antes de crecer, el árbol plantado tiene que echar raíces. Y una vez que tenga raíces profundas, una vez que tenga raíces fuertes, podrá empezar a crecer hacia arriba. Entonces vendrá el fruto. Si es que todo esto es un proceso, iglesia, y tú y yo necesitamos entender que si vamos a tener raíces profundas, tú y yo necesitamos plantarnos en Dios, plantarnos en su casa. Pero voy a leerte otro pasaje donde el apóstol Pablo nos anima a que tú y yo tomemos parte en este proceso de crecimiento en la vida cristiana. Quiero decirte algo. Tú y yo no veríamos con normalidad a un bebé que pasan los meses, que pasan los días y que no crece. Tú y yo no lo veríamos con normalidad. De hecho, nos preocuparíamos. ¿Por qué? Porque incluso si es tu primer bebé o incluso si aún estás esperando, pero ya conocemos cómo es el proceso de crecimiento. Sabemos que un bebé inicia creciendo en el vientre de la mamá y a los 9 meses, no siempre, ¿verdad? Pero a los 9 meses nace, es dado a luz y empieza siendo un bebecito totalmente dependiente de su madre, tanto en alimentación, tanto en cuidado, en todo, absolutamente todo. Pero ese bebé no siempre va a estar en los brazos de su madre ni comiendo de su pecho, en la lactancia, no. Ese bebé va a crecer y podrá estar 1, máximo 2 años en ese cuidado, pero va a empezar a caminar, va a correr, va a empezar a conocer otros alimentos. En la adolescencia, juventud, incluso va a empezar a cocinarse solo, adquirir responsabilidades, y es un proceso de crecimiento. Y el día de mañana, ese bebé en unos 20 años, 25 dirán las mamás, también va a casarse, va a formar su propia familia, y ahora él va a ser responsable de cuidar a un nuevo bebé. Pero es siempre un proceso de crecer. Y tú y yo nos preocuparíamos si pasan los días, si pasan los meses y ese bebé no crece, y ese bebé no empieza a desarrollarse, y ese bebé no empieza, ¿verdad?, a dar señales de querer moverse, de querer caminar. Tú y yo nos preocuparíamos. Bueno, en la vida cristiana, tú y yo no podemos ser bebés toda la vida. Tú y yo tenemos que crecer, tú y yo tenemos que dar fruto, tú y yo tenemos que madurar, tú y yo tenemos cada vez más, tenemos que cada vez más parecernos a Cristo, cada vez más crecer en nuestra relación con Dios, cada vez más depender del Espíritu Santo, cada vez ser más sabios porque estamos buscando a Dios. Así es que Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
Obviamente esto no aplica si tú eres nuevo en la familia del Señor. Quizá tú tienes semanas, meses, tranquilo. Es un proceso en el que te vamos a formar, en el que te queremos ayudar y vas a empezar a crecer. Pero Él habla aquí a gente que ya lleva tiempo en conocer a Dios y que no se ha desarrollado, que no ha crecido. Y si una persona en su caminar con Dios no se ha desarrollado y no ha crecido, es porque no se ha plantado. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, el apóstol Pablo está señalando, el autor de Hebreos está señalando un estancamiento en la vida cristiana de la iglesia. Por eso es que él dice, debiendo ser ya maestros, siguen todavía actuando como niños, deseando que se les enseñe lo básico de la vida cristiana, deseando recibir solamente leche y no alimento sólido. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer para tener raíces profundas? Vamos a ver algunas cosas. Lo primero, y como te decía hace un instante, tú y yo tenemos que plantarnos. Una persona que no se planta no echará raíces, y una persona que no eche raíces no va a crecer, y si no crecemos no va a haber fruto. Y yo quiero recordarte siempre esto: si hay algo que Jesús va a venir a buscar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, es fruto. Y la Biblia dice fruto que permanezca. Entonces, Salmos capítulo 92, versículos del 12 al 15. Es maravilloso cómo este pasaje nos ilustra y nos enseña que cuando tú y yo estamos plantados, vamos a crecer. Que cuando tú y yo estamos plantados y echamos raíces, vamos a florecer. Y fíjate que es tan maravilloso que aquí habla de que aún en la vejez, tú y yo estaremos fuertes, tú y yo estaremos dando renuevos, tú y yo estaremos floreciendo. Dice el pasaje, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Pero ¿cuál es la condición? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Una vez más, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y una de las mejores maneras de plantarnos en la iglesia, en la casa de Dios, es congregándonos, es siendo parte de un grupo, es siendo parte de una célula, es asistiendo a las reuniones. No solamente conectarnos como lo hacemos ahora, no, también involucrarnos en grupos de crecimiento. Porque déjame decirte, la Biblia dice, ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Un día leí un libro del pastor Rick Warren y él daba una ilustración de verdad que me puso a pensar de cómo muchas veces la gente que no se planta en una iglesia, nadie se da cuenta cuando esa persona deja de asistir. Y él testificaba de una persona que se estuvo congregando por 2 años y que un día, estando en el hospital, esta persona le reclama al pastor Rick Warren por no visitarle. Y él escribe una carta y él decía en esta carta, yo iba cada domingo, pero nadie me saludaba, nadie nunca me visitó en mi casa, nunca nadie se preocupó por mí. Y eso podría hacer sentir mal a cualquier pastor, pero el pastor se tomó el atrevimiento de responderle y de contestarle, bueno, ¿y por qué tú nunca te acercaste con algún anfitrión? ¿Por qué nunca buscaste un líder? ¿Por qué nunca buscaste tener una cita con alguien del equipo pastoral para que supiéramos quién eres y de esa manera poderte visitar? Porque si tú y yo no creamos relaciones, si tú y yo no nos plantamos, mira, el día de mañana podemos no estar y nadie lo va a notar. A diferencia de una persona que está plantada, que está sirviendo, que tiene raíces profundas, que es evidente cuando esa persona está ahí y es mucho más evidente cuando no lo está. Entonces, tú y yo tenemos que entender esto. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Quiero motivarte
a que tú y yo busquemos a Dios con todo el corazón y que no permitamos ni que el temor, ni que la pandemia, ni que las restricciones nos impidan de buscar a Dios. Porque ni la pandemia, ni las restricciones, ni el miedo nos están impidiendo de trabajar y de buscar el sustento para nuestra familia. Ni la pandemia, ni el temor, ni las restricciones nos están impidiendo de seguir estudiando, de seguir emprendiendo, de seguir en nuestro negocio. Pero ¿sabes de qué sí nos están separando? Nos están separando de la casa de Dios, nos están separando de la familia, de la fe que Dios nos ha dado. Hoy más que nunca tenemos que crear relaciones fuertes, relaciones sanas. Si es que mándale un mensaje a hermanos de la iglesia, anímalos, márcales, haz una videollamada. Pero tenemos que seguir creciendo nuestras relaciones, principalmente nuestra relación con Dios. Tenemos que estar plantados. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, mantengámonos firme, sin fluctuar, o sea, no movernos, la profesión de nuestra esperanza. Y luego dice, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quizá hoy yo te estoy exhortando por medio de la palabra a que busques a Dios de todo tu corazón, a que te plantes en la casa de Dios y que por nada del mundo te separes de Dios, mucho menos en este tiempo, no por temor, no por miedo, sino dice acá, porque vemos que el día en que Él vendrá se acerca. Y tú y yo sabemos que el Señor viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia que le está buscando con todo el corazón. Entonces, si tú y yo vamos a dar fruto, primero tenemos que estar plantados. Una de las mejores maneras de plantarnos es congregarnos en la casa de Dios. Es asistir a las reuniones, es involucrarnos. Si hay un encuentro, tú tendrías que ir al encuentro. Si hay discipulado, tú tendrías que estarte discipulando. Si hay un grupo de conexión cerca de tu casa, tú tendrías que estar asistiendo, porque tenemos que estar plantados en la casa de Dios. Si hay oración entre semana, tú tienes que estar en la oración, porque tenemos que estar plantados en la casa del Señor. Y David, el rey David que escribió esto, él decía, porque mejor es un día en tus atrios, en tu casa, que 1000 días fuera de tu casa. Preferiría estar aún a la puerta, ser el portero, ser el que cuida en la casa de Dios, que habitar en moradas de maldad. Así es que, aparte de quedarte en casa, que son las indicaciones, mi recomendación para ti es plántate en la casa de Dios, porque debajo de sus alas tú y yo estaremos seguros, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no temeremos terror nocturno, ni saeta que vuele de día, no temeremos la mortandad, la peste, porque Él con sus plumas nos cubrirá. Yo espero que tú puedas decir amén a esto. Otra manera en la que tú y yo podemos tener raíces profundas es buscando a Dios cada día. Buscando a Dios cada día. Obviamente plantarnos, obviamente formar parte de la familia del Señor es bien importante, pero nunca nada va a sustituir a nuestro tiempo personal con Dios. Ninguna predicación, escúchame bien lo que te voy a decir, porque es bueno escuchar predicaciones y yo te animo a que escuches hombres de Dios, porque cada hombre de Dios está escuchando a Dios y está buscando a Dios por traer una palabra fresca a la congregación donde Dios lo ha puesto a pastorear, en la ciudad, en la nación donde Dios lo ha puesto, y es bueno, pero nunca una predicación, nunca un concierto, nunca alabanzas, ¿verdad?, van a sustituir la porción que Dios tiene para ti y para mí cada día, nunca. Por eso tu tiempo devocional es algo súper importante. Por eso, para tener raíces profundas en tu relación con Dios, tú y yo tenemos que buscarle cada día, por medio de la oración, por medio de la meditación de la palabra, por medio del ayuno. Por eso es que el salmista David le decía a Dios, oh Dios, cuánto amo yo tu ley, en ella está mi deleite. Oseas capítulo 6, versículo 3. El profeta Oseas, que ha conocido a Dios cara a cara,
que ha experimentado la gloria, la presencia de Dios, la llenura, la plenitud, Él tiene un deseo para la nación de Israel, y creo que ese es un deseo de Dios por nosotros. Y Él dice en Oseas capítulo 6, versículo 3, oh, si conociéramos al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo conoce y Él ha experimentado a Dios, y Él sabe lo que es sentir su presencia, y Él sabe lo que es ser visitado por Dios. Y entonces Él extiende el deseo y dice, oh nación de Israel, oh roca firme, oh familia que me estás mirando, si conociéramos al Señor. Y luego Él nos dice un consejo, esforcémonos por conocerlo. Me encanta, porque Él dice, no es cosa fácil, no es sencillo. Dice acá, esforcémonos. Cuando tú y yo nos tenemos que esforzar, cuando una tarea no es fácil. Porque si es fácil, no necesitas decirle a alguien, te tienes que esforzar. Cuando el examen es difícil, es cuando tú le dices a tus hijos, estudia por favor, porque esto depende en qué escuela vas a estudiar. De esto depende que puedas seguir en la carrera que tú estás buscando. Así es que estudia, échale ganas, es un único examen de admisión para que no pierdas el año. Entonces tú los animas a esforzarse. El profeta, que sabe que no es sencillo, le dice a la nación de Israel, esforcémonos por conocerlo. Y fíjate, Él dice, Él nos responderá. Tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Él ya pasó este proceso. Él ya se esforzó en conocer a Dios. Él ya experimentó a Dios. Por eso nos dice, oh, si conociéramos al Señor. Y Él nos dice, esfuércense. Pero también nos da una promesa. Tan cierto como viene el amanecer o como llegan las lluvias al inicio de la primavera, el Señor nos va a responder. Tú y yo tenemos que meditarlo de esta forma. Imagínate que se nos delega cavar un pozo de agua. Yo no sé cuántos aquí alguna vez han escarbado, ya sea para plantar un arbolito, para buscar la conexión de agua. Pero bueno, si alguna vez te has metido a esta onda de escarbar, uno se emociona. Porque generalmente la superficie, el terreno, lo primero que tú empiezas a escarbar es blando. Y entonces uno dice, oh, qué fácil va a ser. Pero como vas profundizando, te das cuenta que el terreno es más compactado. Y a veces encuentras piedra, y a veces hay tepetate, y a veces es muy duro. Y tú te quieres dar por vencido. Pero no lo haces porque sabes que tienes una tarea. Entonces imagina que te delegan o alguien te pide o incluso te van a pagar por hacer un pozo. Tú tienes que saber que el agua no la vas a encontrar a 1 metro de profundidad. No la vas a encontrar a 2. No la vas a encontrar a 3. Hoy día los pozos encuentran agua a más de 12 metros de altura. Lo que tú vas a ver es primero un montón de tierra. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Y quizás a 8 o 9 metros estarás a punto de darte por vencido. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que vas a encontrar tierra húmeda. Y esa tierra húmeda está diciéndote que ya está cerca. Y esa tierra húmeda, ese lodo, está diciéndote que pronto vas a encontrar un brote de agua viva. En nuestra relación con Dios, tú y yo tenemos que esforzarnos como si estuviéramos cavando un pozo. No descansar, no rendirnos, no desistir, orar cada día, leer la palabra, ayunar cada que podamos, buscar a Dios con todo el corazón, porque dice el profeta, Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias al comienzo de la primavera. Y hay una tercera manera, y con esto vamos a terminar, en la que tú y yo podemos echar raíces profundas, y es sirviendo en la casa de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios dice en el capítulo 15, verso 58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Por eso yo te decía al principio, la vida cristiana es de un constante avanzar, de un constante ir adelante, de un constante aprender, de un constante formarnos, dejarnos formar. Dice él acá, permanezcan fuertes y constantes, o sea, hacia adelante. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Esto es servir a Dios, trabajar para Dios con entusiasmo.
quiero que entendamos algo. Nuestro servicio a Dios es esa respuesta de gratitud que tú y yo tenemos para corresponder su amor. Cuando alguien viene y hace algo por ti que te agrada, que tú dices, wow, me están honrando, ¿cómo puedo yo retribuir lo que están haciendo? Por ejemplo, cuando alguien llega a tu casa a visitarte de lejos, y no solo implica que venga a visitarte de lejos, que sabes que gastó en gasolina, en casetas, que quizás pidió permiso en el trabajo, pausó su negocio, no sé, vienen a visitarte de lejos. Pero sorpresa, no solo vienen a visitarte, sino que no vienen con las manos vacías. Tú y yo no podemos ser indiferentes ante ese gesto que la gente está teniendo para contigo. Y entonces tú tienes que ver la manera de corresponderles. Los hospedas en tu casa, les preparas el mejor desayuno, según la costumbre. No sé si les haces una barbacoa o les haces un mole y los llevas a conocer, ¿verdad?, lo que hay acá por nuestra zona. Pero no puedes ser indiferente a ese gesto que ellos han tenido para contigo, de apartar unos días, de venir a estar contigo, de pagar sus propios gastos. Tú y yo no podemos ser indiferentes al amor de Dios. Y como respuesta al amor incondicional de Dios por nosotros, una de las mejores maneras para echar raíces es servir a Dios en el área que el Señor te abra puertas. En estacionamiento, barriendo la casa del Señor, limpiando, ministrando en la alabanza, ministrando con los niños, discipulando, en evangelismo. Hay tanto que tú y yo podemos hacer, pero debe haber en nosotros una actitud de responder al amor de Dios. Dice acá, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, con alegría, con gozo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Vuelvo a repetirlo, nada de lo que hacemos para Dios es inútil. Entonces yo quiero animarte, familia, que tú y yo nos plantemos y que tengamos raíces profundas en nuestra relación con Dios. Que tú y yo no dejemos de congregarnos, que al contrario, que seamos fieles en la casa de Dios. La Biblia dice de Moisés que él fue hallado fiel en la casa de Dios, en todo el servicio de la casa de Dios, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que Moisés siempre estaba ahí, ministrando a Dios, buscando a Dios, intercediendo a Dios en favor del pueblo. Fue hallado fiel en la casa de Dios. Pero también dijimos que tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios cada día, cada mañana, cada noche, ser agradecido. Que tú y yo invirtamos, escúchame bien, y como decía el profeta, que nos esforcemos en conocer a Dios. Hoy estamos comprometidos con muchas cosas, pero a veces no con nuestra búsqueda de Dios. Estamos a veces comprometidos con el ejercicio, estamos comprometidos con alguna red social. ¿Por qué? Porque le dedicamos tiempo. Y no estamos tranquilos si no revisamos qué es lo que hay de nuevo. Estamos comprometidos a veces con nuestro trabajo. Estamos comprometidos con muchas cosas, pero a veces no estamos comprometidos con nuestra búsqueda del Señor. Recuerda que la Biblia dice que había un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde. Y yo no digo que sea una norma o sea una ley, pero por lo menos un momento en el día, tú y yo tenemos que venir delante de la presencia de Dios para buscar su rostro. Tú y yo tenemos que apartar por lo menos media hora de nuestro día para orar, para alabar a Dios, para leer su palabra y entonces sí, hacer lo que nos corresponde. Pero tú y yo tenemos también que involucrarnos en el servicio de Dios. Jesús dijo que no habrá mayor entre nosotros sino aquel que es el servidor de sus amigos, de su prójimo. Yo quiero orar contigo y quiero pedirle al Señor por tu vida, que Él te ayude a tener raíces profundas en tu relación con Dios. Porque una vez que tú te plantes y una vez que tú eches raíces, agárrate, porque vas a empezar a crecer, vas a empezar a florecer. La gente va a poder venir y va a encontrar sombra debajo de ti y vas a ser de bendición para muchas personas. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu bendita palabra en esta hora. Bendigo la vida de cada persona que está mirando y escuchando este mensaje y que lo harán quizás durante el día, en los días posteriores.
Que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de plantarnos en tu casa, de buscarte con todo el corazón, de servirte con gozo, con alegría, entendiendo que cada cosa que hacemos para ti no es en vano. Tú nos darás una recompensa. Señor Jesús, ayúdanos a echar raíces profundas. Ayúdanos a estar plantados junto a corrientes de agua para que demos fruto en todo tiempo, que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere. Te bendigo y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, me dio mucho gusto saludarte, compartir esto contigo. Que Dios te bendiga. Recuerda que tenemos grupos de conexión entre semana. Si tú estás interesado, mándanos un mensaje, cualquiera de las redes de la iglesia. Y los sábados tenemos oración. Vente a la oración, va a ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga.